Donald Gray Barnhouse relata la historia de un grupo de granjeros piadosos que vivían en una comunidad al oeste de los Estados Unidos. Estos granjeros piadosos estaban una mañana de domingo irritados a causa del arado de su vecino que estaba haciendo en un campo aledaño a la iglesia. El ruido del tractor de su vecino interrumpía el culto de adoración y, como se descubrió al final, ese hombre se había propuesto deliberadamente arar ese campo durante la mañana del domingo con el fin de mostrar algo. Él, el vecino que estaba arando, escribió una carta al editor del periódico local diciendo que, a pesar de no tener respeto por el Señor ni honrar el día del Señor, estaba produciendo las mayores cosechas del condado. Él preguntó al editor en su carta, ¿cómo los cristianos podrían explicar esta realidad? El editor publicó la carta y a continuación de ella puso el comentario: Dios no ajusta todas sus cuentas en octubre. Y como esta persona, hay muchas personas también en el mundo pensando que porque hacen el mal y les va bien, entonces o no debe existir un Dios o no debe de haber castigo en realidad a la maldad. Estas personas, como este granjero, al contrario, estaba incluso tratando de molestar a los hermanos en el día del Señor, en el culto de adoración, y estaba arando su campo ahí al lado, haciendo su ruidajo con su tractor para, según él, mostrar que no era cierto lo que decían los cristianos, pues él no tenía respeto por el día del Señor, decía él, y aún así, decía él, explíquenme por qué tengo las mejores cosechas del condado. Si estuviera haciendo mal, decía él, a ver, ¿por qué no me pasa nada? Debería entonces de tener las peores cosechas. Pero el editor, quien al parecer por su respuesta era cristiano también, le respondió: Dios no ajusta todas sus cuentas en octubre. Bueno, debemos intuir que octubre era la fecha de la cosecha, donde a este hombre le iba muy bien. Pues lo que trataba de decirle es que Dios no ajusta todas sus cuentas en una determinada fecha o en un determinado momento, sino como cuando vimos en la justicia de Dios, Dios soberanamente ejecuta su justicia y su venganza, como vimos el domingo pasado, cuando Él lo ha determinado hacer. Tal vez nos hayamos preguntado por qué el mundo vive sin consecuencia alguna de no guardar el día del Señor y no le pasa nada. O nos hayamos preguntado por qué el evangelicalismo de nuestro tiempo en su gran mayoría no guarda el día del Señor y no reciben castigo alguno. Y alguien dirá, al contrario, hasta crecen más. ¿Por qué si están faltando al día del Señor? Bueno, nuestro santo, justo y soberano Señor no ajusta todas sus cuentas en octubre, para usar las palabras de este editor. Nuestro santo, justo y soberano Señor no siempre ajusta sus cuentas inmediatamente. ¿Dice eso la Escritura? ¿Sí? De manera implícita lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 9, versículo 22. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos
en el capítulo 9, en el versículo 22. Y vamos a ver allí la cuarta parte del atributo de la ira de Dios. Y vamos a ver la llenura de la medida de los pecados. Dice Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Hasta allí. Como vimos, hermanos, en el atributo de la justicia de Dios, Dios mismo, en su paciencia, ha determinado soportar con gran paciencia y misericordia al mismo impío, hasta cuando el soberano decreto que Él ha determinado sea cumplido en él. Ya vimos en el atributo de la justicia de Dios que no debemos esperar y no debiéramos esperar que cuando una persona peca, inmediatamente le caiga un rayo fulminante y caiga ahí muerto. Porque nosotros pensaríamos que eso tal vez es justicia, pero ya explicamos en aquel momento, hermanos, que Dios tiene propósitos mucho más sabios y profundos de lo que nosotros podemos imaginar, y que si Dios obrara de esta manera, hermanos, la humanidad se habría terminado desde hace muchos siglos o milenios. Pero Dios ha tenido paciencia y veíamos también por amor de los suyos, ya que muchos de esos impíos, malvados y pecadores serían los ancestros o los antecesores de algunos a los que el Señor había determinado salvar. Así el Señor, hermanos, también, como veíamos en ciertas ocasiones, hubo conservado la vida de muchos impíos para que así vinieran a la vida muchos de sus hijos. Pero Dios mismo en su misericordia pues ha determinado soportar, nos dice el texto, con gran paciencia los vasos preparados para ira, hasta el día en el que Él mismo ha determinado derramar su ira justa sobre ellos. Noten cómo dice el versículo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, noten que dice soportó con mucha paciencia los vasos preparados, noten esa palabra, los vasos preparados para, ¿qué? Para destrucción. Así pues, una de las cosas que nuestro verso nos enseña, como algunos de ustedes sabrán que lo hace Romanos 9, es la elección de Dios. Y como dice la Escritura, que estos vasos ya estaban preparados también para destrucción. Y bueno, ustedes, los que han leído o han estudiado Romanos 9, recordarán también el caso del faraón, del versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios pues ha preparado todas estas cosas, y así como ha preparado también los vasos de ira, Dios ha determinado también el día, el momento o la ocasión en el que esta santa ira, como hemos venido viendo, esta justa venganza de Dios se derrame sobre los vasos de ira. Mas, hermanos, debemos aclarar que eso no significa que Dios tiene deleite en esta paciencia, sino que, como ustedes notarán, más bien el texto nos da la idea como de que si no fuese algo agradable o deleitoso para Dios, pues dice que Dios tuvo que soportar.
con paciencia. Esto es, Dios no se agrada de la injusticia, Dios no se agrada de la maldad, Dios no queda inerte como si nada hubiera pasado en la injusticia y en la maldad. Pero conforme a sus propósitos, Él ha soportado, dice, con paciencia a los vasos que ya están preparados para destrucción. En nuestro texto, hermanos, los hombres son llamados los vasos. Y son entonces los recipientes, ya sea de la misericordia de Dios o de la ira de Dios. Porque vayamos nuevamente a nuestro texto, miren cómo dice una vez más. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Si ustedes se fijan, hermanos, en esta pregunta retórica del apóstol, hay dos tipos de vasos. Unos vasos que están preparados para recibir misericordia, para que sea vertida misericordia, y otros vasos preparados para destrucción. Debemos decir que todos nacemos, hermanos, como vasos de ira. Todos nosotros los seres humanos nacemos como vasos de ira y dedicamos el resto de nuestra vida a llenar nuestro vaso de pecados hasta que éste o llegue a su día de su destrucción o llegue a ser objeto de la misericordia de Dios, siendo librado de la ira de Dios. Esto es que, hermanos, como ustedes saben ya, cuando nosotros venimos a nacer, nos es imputado el pecado de Adán, y en ese sentido la condenación pesa sobre todos nosotros. Y estamos en un estado de condenación. El hombre que no ha venido a nacer de nuevo se encuentra en un estado de condenación, esté donde esté. Practique la religión que practique, hasta que el Señor no tenga misericordia de él y le traiga a nueva vida en Cristo Jesús. Pero por eso dice el apóstol Pablo mismo ahí en Romanos capítulo 5 versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios está pues pendiendo sobre todo aquel enemigo de Dios, todo aquel que no se sujeta a Dios, hasta que Dios en su misericordia le salva de la ira venidera, de la ira de Dios. Somos salvos ciertamente de la ira de Dios. Mientras la otra lamentable realidad es que el rebelde impío, obstinado en su pecado, como vaso de ira, habita la tierra con un único trabajo: llenar la medida de su pecado. La Escritura nos habla del faraón. Dice el Señor: para esto mismo te levanté. ¿Y qué hizo Faraón? Vivir pecando toda su vida hasta cumplir la medida de sus pecados, el tiempo que Dios había determinado para derramar también su justa y santa indignación por el pecado sobre él. Y sea en una forma o en otra, en una labor o en otra,
el hombre no morirá hasta lograr llenar la medida de sus pecados y llegar al punto en el que la ira de Dios entonces se manifieste sobre sí mismo. Pues esto es lo que nos enseña la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 16. Acompáñenme por favor a primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Allí el apóstol Pablo mismo, ahondando más sobre esta situación, nos dice lo siguiente, hablando de los judíos. Miren cómo dice el versículo 15, desde el 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿De quién está hablando? De los judíos. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta ahí. Hermanos, en el contexto, el apóstol Pablo, como les decía, está hablando de la nación judía. Esta nación judía que, como su hermana, la rebelde Israel, había vivido aborreciendo y rebelándose una y otra vez contra Dios. Y luego de que despreciaron a Dios e incluso recordarán ustedes que fueron llevados incluso a cautiverio, luego el Señor les dice, y dice el apóstol, mataron a sus profetas, mataron a los enviados que Dios les mandó para advertirles, y luego, no conformes con eso, mataron al unigénito Hijo de Dios. Pero aún, dice el apóstol, llenan la medida de sus propios pecados, oponiéndose al evangelio mismo. Esta nación, pues, el apóstol dice, ha colmado la medida de sus pecados, pues ya desde antiguo ha venido pecando y rebelándose contra Dios una y otra vez, ha venido despreciando a Dios y amando su pecado. Dios estuvo tratando con ellos, les enviaba profetas y los mataban. Los llevó cautivos y los liberó y volvieron otra vez. Y como dijo la parábola de los labradores malvados, les envió al final a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Dijeron, este es el heredero, matémosle para quedarnos con su viña. Y lo mataron. Y no solo terminaron allí la lista de sus grandes pecados, hermanos, sino que aún después de haber matado al Señor Jesús, todavía seguían oponiéndose al evangelio, dice el apóstol. Miren el verso 15, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Hermanos, el apóstol dice, estos judíos colman, llenan la medida de sus pecados con todas estas acciones. Algunos comentaristas dicen, hermanos, que es precisamente luego de estos acontecimientos, cuando en la providencia de Dios luego viene aquella destrucción de Jerusalén, cuando el emperador romano va
y el general Tito destruye toda la provincia de aquel lugar y la ciudad de Jerusalén, el templo, y lleva cautivos a los judíos y deja todo el templo vacío de sus riquezas. Pero hay una cierta medida, hermanos, que Dios ha puesto al pecado de cada hombre malvado. Dios dice, concerniente al pecado del hombre, lo que dice a las furiosas olas del mar: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Porque las olas del mar no pasan de su límite, porque Dios les ha puesto un límite. Estas no pueden, por más que intentan y se arrojan contra la playa, no pueden pasar del límite que Dios les impuso. Y así, hermanos, ya que hay una cierta medida que Dios ha puesto al pecado de cada hombre malvado, Dios ha puesto límite también al pecado de los hombres. Nos dice en ese sentido el comentarista Matthew Henry: cuando la medida de iniquidad de cada hombre es llena, él ha pecado hasta su límite. Entonces viene ira, y esta hasta el extremo. Así pues, hermanos, Dios ha determinado a cada hombre e incluso a cada pueblo o nación como nación, como vamos a ver, un colmo de pecados, una medida de límite en el cual Dios soberanamente les ha permitido llegar. Decimos soberano porque esta medida es soberana. Dios en algunos la establece en un punto, en otro punto, conforme a sus propósitos y sus sabios designios. Pero ciertamente, cuando la medida, como nos dice el comentarista, de iniquidad de cada hombre es llena, ha llegado su límite, y entonces viene la ira de Dios. Esa venganza que vimos el domingo pasado, ese castigo de Dios por todas sus maldades, entonces es recibido. La medida de la paciencia que Dios determinó para tal pecador llegó a su límite, y entonces la santa y justa venganza de Dios se hace manifiesta soberanamente, bien en la tierra como en la eternidad. Y en ese sentido, hermanos, Dios ciertamente tiene paciencia, pero esa paciencia Dios ha determinado en sus propósitos y en su soberanía establecerle un límite. Y en este límite no es porque Dios ya no soporta más. No es que se le acabó la paciencia y ya no puede más. No, simplemente Él soberanamente determina y dice: hasta aquí ha llegado. El mismo fin de los tiempos o de este siglo, de esta era, hermanos, es un límite que Dios ha puesto. ¿Por qué no es que Dios dice: pues vamos a seguirle a ver hasta cuándo me canso, y ya que me canse, entonces ahora sí se acabará el tiempo de salvación para todos? No es así, hermanos. Pues siendo un Dios soberano, siendo un Dios providente, un Dios omnisciente, ha establecido un límite. El tiempo de gracia tiene un límite. Y este límite termina cuando veamos nosotros al Señor entonces venir en las nubes del cielo. Y una vez que el último de los escogidos de Dios venga a salvación, entonces, hermanos, el tiempo de la gracia se habrá terminado
y ahí tenemos un límite también. Dios soberanamente así lo determinó. Y no es que Dios se le agotó la paciencia hasta ese momento, no, como sabemos, es un Dios que ha planeado todas las cosas en el universo y en la historia, y así entonces ha determinado pues establecer un límite a su propia paciencia. Nos dice también en ese sentido el teólogo Jonathan Edwards: Dios ha puesto límite a la maldad de cada hombre. Él les permite vivir e ir pecando hasta que hayan llenado su medida y entonces los corta. Les voy a repetir las palabras de este teólogo tan conocido de la mayoría de nosotros. Dios ha puesto límite a la maldad de cada hombre. Él les permite vivir e ir pecando hasta que hayan llenado su medida y entonces los corta. ¿Los corta de dónde? De la tierra también. Y en sus propósitos envía su venganza, la que, insisto, vimos el domingo pasado, que dijo el Señor: no os venguéis, sino dejad lugar a la ira. ¿Cuál ira? La de Dios. Dice el Señor: yo daré el pago. Cuando cada hombre va entonces llenando la medida de sus pecados, entonces la ira de Dios se manifiesta en retribución justa contra todos esos pecados. Faraón llenó la medida de sus pecados cuando perseguía a los israelitas y terminó ahogándose en el Mar Rojo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 nos dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En aquel famoso sermón de el teólogo Jonathan Edwards, como ustedes recordarán, hermanos, aquel sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado, el teólogo toma este versículo y las palabras: a su tiempo su pie resbalará. Dios ha determinado, pues, ha preparado ya todas estas cosas para todo aquel que continúa obstinado en su pecado, para todo aquel que no desea arrepentirse ni buscar al Señor. Seguirá entonces pecando y pecando y pecando y pecando hasta que el límite que Dios ha impuesto al pecado de esa persona sea alcanzado. Llene la medida de sus pecados y entonces, como nos dijo el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, venga sobre ellos ira hasta el extremo. Hay muchos vasos de ira, pues, pero algunos son más pequeños que otros. Algunos contendrán comparativamente menos ira que los otros. Pues, hermanos, como ya vimos también, Dios en su ira es absolutamente justo. No es como la ira del hombre, que se derrama indistinta e indiscriminada, sin mesura alguna. Como ya vimos, la ira del hombre sencillamente
explota. Y en esa explosión solo busca satisfacerse y no hay mesura, no hay medida, es derramada plenamente sin importar el tamaño del mal o del daño que haya recibido, se venga igual. Pero en Dios, como vimos, ya no es así. Pues cuando el Señor dice a aquellas ciudades: ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubiesen sido hechas estas cosas que se han hecho en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, dice el Señor, que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. Así pues, Dios está estableciendo que en esa justa ira y venganza de Dios será justa y retribuirá cada pecado. Y en ese sentido, aquellos cuya medida de pecado ha sido mucho más abundante que la del resto, entonces será mayor la proporción de la ira de Dios en ellos. Pero aquellos cuya medida de la ira de Dios sea menor, la ira entonces, o del pecado de ellos sea menor, la ira entonces de Dios será menor. Cuando el hombre entonces continúa en su pecado y haya llenado la medida de sus pecados, entonces la ira de Dios vendrá sobre él. Como vimos ya, pues, esa justa y santa ira de Dios viene justamente. Hay una relación entre la medida del pecado del hombre y la medida del castigo. Cuando ellos han llegado pues a esta medida, entonces llaman la ira de Dios sobre sí mismos. A veces cuando vemos a los hombres ir a actos terribles y atroces y les vemos cometer grandes pecados, estamos prestos a preguntarnos por qué Dios los deja así, sin castigo. Pensamos que Él los ve ir a actuar el mal tan audaces y pareciese que guarda silencio, como que no hace nada para interrumpirlos. Ellos siguen campechanamente pecando y sin aflicción. Pero hermanos, muchas veces la razón es que Dios les ha dejado andar sin restricción, sin castigo por ahora, pues aún no ha llegado a llenar la medida de sus pecados. Podemos preguntarnos por qué hombres tan malvados, genocidas, vivieron tanto tiempo. ¿Cómo Dios, se preguntan muchos, dejó vivir a Hitler tanto tiempo? ¿Por qué no se murió de chiquito? ¿Por qué terminó haciendo tanta maldad? Porque una medida de paciencia fue puesta para él y una medida de paciencia diferente ha sido puesta para cada hombre. Muchos de esos oficiales de alto rango nazis malvados libraron, hermanos, el castigo aún de los hombres, o el castigo de los hombres, entre comillas, pues terminaron escapándose y yéndose a otros países y viviendo con otras identidades hasta que algunos murieron de viejos. Me parece que fue en 2006 cuando encontraron en las calles de Alemania un cuerpo muerto de un anciano ya como de cerca de los 90 años, y al
tomarle análisis de ADN, se dieron cuenta que era un oficial nazi que nunca pudieron atrapar. Pero Dios ha establecido pues esta medida conforme a su soberanía y sus propósitos. En lo que nosotros, hermanos, como polvo de la tierra, no tenemos razón alguna para cuestionar. A veces esa es la razón, pues, por la que Dios soporta que los hombres tan malvados vivan tanto tiempo. Pues sus iniquidades aún no se han llenado, no se han completado. Por esta razón también Dios a veces les soporta y les permite vivir en prosperidad pecaminosa por un tiempo, hasta el día en el que está preparado que a su tiempo su pie resbalará. Noten esa expresión del Señor, a su tiempo su pie resbalará. Ellos estarán gozándose en prosperidad pecaminosa, y digo prosperidad pecaminosa pues la habrán conseguido con engaños, con pecado, con maldad, con robo, con tantas cosas. Y ellos seguirán burlándose de los cristianos o de la iglesia y diciendo, miren, si estoy mal, ¿por qué no me pasa nada? Pues no te pasa nada porque no ha sido tu tiempo en el que tu pie resbale. Pero sin duda hay un tiempo en el que tu pie resbalará. No tiene que ser ahora, no tiene que ser 2 minutos después de que acabas de hacer ese robo o esa maldad. No tiene que ser al día siguiente o al mes siguiente. Dios ha determinado un día, el cual nosotros no sabemos. Pero su prosperidad pecaminosa es entonces una trampa. Y les ocasiona ir a más pecados y cada vez mayores hasta el punto en el que llenen la medida de sus pecados. Pues entre más tranquilos y en confianza ellos se sienten pensando que no habrá castigo, pues dicen, mira, sigo haciendo mal y me va bien. Y dicen entonces, seguramente entonces no va a haber castigo, le voy a seguir, voy a hacer cosas peores. ¿Y qué están haciendo? No están haciendo otra cosa más que ir echándole más y más y más a su medida. Dios les permite tal trampa, pues tienen que llenar una gran medida de pecados que les fue impuesta. Mientras el diablo y su propio corazón le engañan, así como al cerdo cuando se engorda. ¿Cómo es que se trata a estos animales, hermanos? Cuando se ha determinado que se van a comer a ese animal, entonces le empiezan a dar más comida, ¿no es así? Lo empiezan a engordar y él va a estar bien feliz. Mira qué bien me están tratando. Seguramente me estoy portando muy bien, por eso me dan doble ración. ¿Y eso es lo que está sucediendo? No. Al contrario, y hermanos, qué cosa tan terrible que en el impío sucede algo parecido. Él piensa que porque le está yendo bien es que se está portando bien, cuando en muchos casos no es otra cosa que el diablo engañándole y su propio pecado engañándole, como a un cerdo cuando se le está engordando, o a un pavo si se les hace muy feo ese otro animal. Una vez que haya llegado pues a la medida de sus pecados, entonces la ira de Dios vendrá con justicia.
A lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, Dios ha tratado con el hombre de esta manera y con los pueblos también, de tal forma que podemos hallar ejemplos como el caso del diluvio, donde Dios estableció que la tierra había llenado ya la medida de su maldad y vino destrucción sobre ellos. Vemos también a Sodoma y Gomorra. Dios determinó la medida sobre estas ciudades y es tan claro como que envió a sus ángeles a sacar a Lot. Dios ya lo había determinado. Encontramos también a los judíos mismos en su tiempo. Y así, yendo un poco más hacia acá, Dios también determinó en su soberanía y propósito la medida de los pecados de muchos otros pueblos, como por ejemplo los mayas, que hoy en día los científicos se preguntan que qué pasó con ellos. Nadie sabe cómo desaparecieron y sin dejar rastro. O los mexicas, o aztecas, o los egipcios, etc. Y asimismo encontramos otros ejemplos, como el ejemplo de Nínive, en Jonás capítulo 1, versículo 2. Recuerden ustedes que los pecados de esta ciudad, dice, vinieron en memoria del Señor. Y entonces Dios envió al profeta a decir, de aquí a 40 días es el límite dado a Nínive. Nínive será destruida. Y es que Dios estaba jugándoles una treta, pero y que en realidad no pensaba destruirlos. No, hermanos, esto era una advertencia de Dios. Veamos la excelsa misericordia de Dios cuando Dios trae advertencia, pues muestra su gracia y su bondad, pues cuando trae advertencia, Dios con ella está dando lugar al arrepentimiento. Cuando Dios advierte, por más dura que sea la reprensión, hermanos, es porque hay lugar al arrepentimiento. Fue el profeta y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué iban a hacer los ninivitas? Decir, cruzar los brazos y decir, chin, pues ya ni modo, ¿ahora qué hacemos? Pues bueno, pues hay que esperar estos 40 días de aquí a que nos destruyan. Pues vámosle dando vuelo a la hilacha de aquí a que nos muramos. ¿Hicieron eso? No, hermanos, ustedes saben cómo estos hombres se arrepintieron. Qué cosa tan maravillosa. Dios les dio su advertencia. Tu condenación está señalada. El día de tu destrucción está cercano. Te quedan 40 días de vida. Pero qué maravillosa advertencia, hermanos, pues el Señor buscaba mostrar su misericordia. Esta ciudad, como sabemos, se arrepintió y no eran israelitas. Y no andaban diciendo, pero ¿quién es ese Dios del que nos hablas? No lo conocemos, aquí nomás el Dios que rifa es el Dios fulano. No, hermanos, se arrepintieron delante de Dios. Así que, querido amigo, aprende de los ninivitas. Cree a la palabra que se te ha anunciado advirtiéndote de la ira que has acumulado sobre tu cabeza y que estás llenando
y acumulando la medida de tus pecados, y tú no sabes cuándo se acabará. Puede ser mañana, puede ser la próxima semana, el próximo mes, o tal vez el próximo año ya no nos veamos. Y habrás llenado la medida de tus pecados, y la justa ira de Dios se derramará sobre ti. ¿Por qué harías como los malvados y decir, pues si ya se me va a acabar el tiempo, le voy a dar vuelo a la hilacha? ¡Qué cosa tan terrible! Cuando debieras arrepentirte, cuando debieras observar la negrura de la maldad de tus pecados, cuando debieras reconocer tu maldad, tu indignidad o tu hipocresía, porque tus días están contados. Tú no sabes la cuenta, pero están contados. No dejes que esa medida se llene. No dejes pasar más el tiempo. Tú no sabes qué medida te fue asignada, ni cuándo es que la llenarás. Arrepiéntete ahora y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Cristo promete librarte del ardor de la ira por todos tus más grandes pecados y cada uno de ellos. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos al Señor.